Seguimos en el noticiero central de la televisión pública para todo el país. Volvemos a la causa Otesur, sobre la cual recién estábamos informando, el pedido del fiscal Policita para elevarla a juicio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos, a Lázaro Báez y a otros imputados. Nos acompaña el abogado Álvaro de la Madrid, penalista, dirigente de Evolución. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Gracias. ¿Usted es uno de los primeros denunciantes en Santa Cruz de la cuestión vinculada con los hoteles de los Kirchner? Sí, claro. Cuando viví en Santa Cruz, 11 años, denuncié tempranamente todo ese engranaje de corrupción. Primero las tierras fiscales, el apoderamiento de las tierras fiscales a precio vil, que fue una cosa simbólica, algo que le valió al Estado perder cerca de 300 millones de dólares y quedar en manos de Kirchner y los amigos del poder. Y sobre eso construyeron los hoteles que después dieron lugar a esta causa por lavado de dinero, como retornos a empresarios amigos, Lázaro Báez y demás. En definitiva, los hoteles terminaron siendo una fachada para intentar darle una apariencia lícita a las declaraciones juradas, es decir, abultar ingresos que muchas veces no existían. Hoteles vacíos. Hoteles vacíos, pero que son difíciles de controlar. Si un hotel de un día que pasó dice estuvo lleno y paga por esas habitaciones al fisco, es incontrolable. Por eso que la hotelería en el mundo está tan ligada al lavado de dinero. Bueno, en ese tiempo no se pudo investigar, por supuesto, qué es lo que nos está pasando ahora como tema central que tenemos que alumbrar. La dificultad, no solamente para controlar al poder, sino para llevar adelante en la Argentina una cuestión vital que tiene que ver con la democracia, que es uno de los presupuestos de la democracia, que es la rendición de cuentas de los funcionarios públicos luego del paso por la función pública. Bueno, hoy vemos que tenemos dificultades y la verdad, la falta de justicia está ligado a la educación, está ligado a si tenemos un país estable o no, y está ligado al futuro, porque es la justicia la que garantiza en un país la república y el futuro. Y hablando justamente de la justicia, ¿qué opinión le merece el accionar que está teniendo hasta ahora? En muchas causas han quedado varadas o incluso no llegaron a encontrar nada, pero en este caso se está pidiendo que todos vayan a juicio oral. Sí, esta causa está teniendo un avance que es el correcto, esto debe ser así porque la prueba es copiosa y los elementos dan para la elevación al juicio oral. Pero lo que veo en lo profundo, hoy también tuvimos la otra causa que es el procesamiento con prisión preventiva y pedido de detención del expresidente por el tema de los cuadernos. Exacto. Que estamos sometidos a ver si se va a producir el desafuero o no. A mí lo que me preocupa, y lo vengo diciendo... No se va a producir el no se va a producir porque... Pese a que hoy le comento, Eduardo Duhalde dijo que está todo como para dar el desafuero a la expresidenta, pero Pichetto ya adelantó que el PJ no lo va a otorgar. Bueno, pero esto es grave para la República porque estamos poniendo por sobre una decisión judicial, porque acá lo que está en juego no es ni siquiera... la cuestión del desafuero es si somos capaces de cumplir las decisiones judiciales, si hay república, si hay apego por la ley. Y a mí me preocupa esto que se naturaliza, incluso en la crónica diaria, en la crónica periodística, sobre a quién le conviene. Y entramos a analizar eso. Y me parece que ahí nos perdemos, perdemos la cordura cívica, realmente lo digo, y vemos que se afecta el normal desenvolvimiento y desarrollo de las instituciones, que es lo que está en juego. No deberíamos ni preguntarnos a quién le conviene. Usted, cuando hace estas primeras denuncias, vivía en el Calafate. Le pregunto, ¿cómo fue denunciar cuando los Kirchner estaban en pleno poder? Bueno, fue muy difícil, por supuesto. Yo la pasé muy mal. Imagínese en ese momento denunciar a Kirchner, a Cristina Kirchner, a Alicia Kirchner, a Lázaro Báez, a Cristóbal López, a Echegaray, a Julio De Vido, a José Francisco López, es decir, a todos los funcionarios que hoy vemos que están involucrados con esa organización, ¿no? ¿Recibió amenazas o algo? La pasé muy mal de todo. Mi vida era cuidarme de un gobierno, de mi gobierno, para llegar vivo al día siguiente, una cosa muy, muy dramática. Y bueno, pero yo tomé esa responsabilidad y asumí ponerme en esa situación y enfrentar a un gobierno absolutamente desbordado, omnipotente y omnipresente,
que estaban emborrachados de poder, y en ese momento era muy difícil hasta soplarle o estornudarle a los Kirchner. Por eso uno construyó una relación con los medios internacionales que viajaban permanentemente a entrevistarlo cada vez que querían saber qué ocurría con la Argentina, y aún hoy uno es una voz para explicar no solo lo que nos pasó, sino a dónde deberíamos ir. Usted también investigó qué puede haber pasado con el dinero. Es una de las preguntas que más se hace la audiencia. En este momento hay miles de personas mirándonos en todo el país. ¿Qué pasó con el dinero que se robaron? Bueno, el dinero yo lo denuncié en la justicia, lo escribí en libros, lo expliqué. La corrupción tiene como tres, incluso decía en tiempos de los comienzos del gobierno de los Kirchner, que los Kirchner habían organizado el gobierno para delinquir, y lo peor que nos había pasado había sido tratarlos como políticos. Este sistema que hoy se denomina los cuadernos es eso, la organización del Estado con un organigrama, como lo tienen todas las funciones de la administración pública, pero vinculado al delito. Y la corrupción, digamos, tiene tres andariveles. Hubo un dinero que se sacó del país y que se tradujo a cuentas, a paraísos fiscales, a propiedades, secretarios enriquecidos. Hubo otro dinero que se invirtió de la corrupción, que se tradujo en hoteles, en tierras fiscales, en estancias, bueno, en empresas, en participaciones empresarias y demás. Y el tercer dinero de ese mecanismo, porque había lugares de acopio y de distribución del dinero, que todas las crónicas, incluso los cuadernos de Centeno, reflejan esto que habíamos denunciado, que tenían como destino final el sur. Sí. Mucho de ese dinero, que se pesaba, porque ya no se podía ni siquiera contar, finalmente se enterró y se puso a resguardo. Luego de estar en estancias, en bóvedas transformadas en bodega, bueno, muy difícil en aquel momento que la gente creyera, porque la verdad esto era peor que el Macondo, sí, y la realidad superaba la ficción 360 veces. Pero eso era lo que nos iba pasando a los argentinos. Entonces, después de todo ese derrotero, de toda esa impunidad, digamos, porque no pudimos investigar nada por año, la verdad que nos preguntemos a quién le conviene, cómo va a impactar en lo electoral. Tenemos que pensar en el país. El mundo nos está mirando y está esperando que demos una respuesta desde la responsabilidad. Y aquí no se trata de culpables. ¿Quiénes son los culpables? No es un tema de responsabilidad cívica. El concepto de culpa es un concepto religioso. Cívicamente debemos hablar de responsabilidad. Habló de las elecciones y es inevitable consultarle acerca de esto. Por un lado, quiero saber si cree que se va a presentar finalmente Cristina como candidata a presidenta por los pequeños indicios que uno puede llegar a tener, porque no hay nada confirmado. Y en el caso de que lo haga, ¿legalmente se puede hacer algo o sería un caso casi similar al que sucedió con Carlos Menem en las últimas elecciones? Si se quisiera presentar, lo va a poder hacer. Yo creo, en concreto, respondiendo a la pregunta, que lo va a hacer, y la preocupación que uno tiene por esa cuestión es que me parece que esta polarización entre un pasado al cual no queremos volver y que uno ha luchado para alumbrar otra cosa en la Argentina, un cambio real, y un presente muy insuficiente que a veces se recuesta solamente en la comodidad de despejar las malas de los otros. Me parece que nos vamos a perder una oportunidad muy importante de discutir los grandes temas postergados que el país tiene que discutir, porque el debate público de las cosas importantes en la Argentina está intoxicado, está asfixiado y realmente es muy pobre. Y esa es mi preocupación, porque este país que tiene un montón de posibilidades, que tenemos vaca muerta, que podemos dejar de ser un país con petróleo para transformarnos en un país petrolero, que es otra cosa, que tenemos muchas posibilidades en el interior, si nos ocupamos de las economías regionales y demás. Hay muchas cosas para discutir. La actualidad de la Argentina es dura, es muy dura. La inflación, el desempleo, la pobreza. Yo vengo de pasar unos días en el impenetrable, con Nati Petrosino y con su equipo en el Chaco, en Formosa, en la selva formoseña. Y la verdad el país, acá estamos hablando de la comunidad de los originarios, ¿no? De los Huichi, pero la pobreza que hay en el país es algo que no nos animamos a mirar, es muy grave. Desde hace muchos años y muy difícil de revertir. Es muy difícil. Álvaro, muchísimas gracias. ¿Usted está trabajando con Lustó actualmente? Sí, con el radicalismo de
de la Ciudad de Buenos Aires que te hago una mención sobre eso. Nos hemos permitido, y me parece lo que tenemos que hacer todo desde la dirigencia política, tener una mirada crítica sobre lo que pasa con el gobierno, más allá de que queremos que le vaya bien a Macri, al gobierno, porque significa que le va a ir bien a la Argentina.